Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina, Región Veracruz. Licenciatura de Quiropráctica. Diabetes mellitus, por Manuel Tevillal y Siriaco Almeida. Antes de hablar de lleno de la diabetes mellitus, vamos a hablar un poco sobre el páncreas, un órgano pues directamente relacionado con el desarrollo de esta enfermedad. Primero que nada tenemos la embriología. Bueno, sabemos que a la cuarta semana de gestación del endodermo se va a desarrollar lo que es el tubo primitivo. Este tubo primitivo va a tener dos yemas. Cada una va a corresponder al páncreas dorsal y al páncreas ventral respectivamente. Vamos a tener también el vestigio, o más bien el precedente de lo que es la vesícula biliar y lo que va a ser el hígado. Posteriormente, a la quinta y desde la quinta hasta la décima semana de gestación, este tubo primitivo pues va a sufrir una rotación, la cual va a terminar fusionando ambos segmentos del páncreas. Para este periodo pues ya vamos a poder ver más definidamente lo que es el páncreas, lo que es la vesícula biliar y el conducto colédoco futuramente. Ahora, después tenemos la anatomía. Bueno, el páncreas está conformado de tres partes: la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas, y va a estar apoyado en la C duodenal. Posterior a este vamos a tener a la arteria aorta, y de esta arteria se va a desprender el tronco celíaco. Del tronco celíaco vamos a obtener la arteria hepática común, de la cual va a surgir la arteria pancreática duodenal superior. Y del otro lado vamos a tener a la arteria esplénica, que pues va a terminar en el vaso, así como la hepática en el hígado, y de esta se van a desprender diferentes arterias, entre ellas la pancreática inferior y la pancreática dorsal. Después también tenemos a la mesentérica superior, de la cual se va a desprender la arteria pancreática duodenal inferior. Su inervación está dada por el nervio vago y el plexo celíaco. Esto es muy importante, principalmente para la regulación del glucagón y la segregación de insulina. Y bueno, ya más adelante, a los 3 meses después del nacimiento, se van a haber desarrollado completamente los islotes de células del páncreas, y al quinto mes se va a empezar con la segregación de la insulina. En la cara medial de la segunda porción del duodeno tenemos la zona donde desembocan el conducto colédoco y el conducto principal pancreático llamado Wirtsrung. También hay un segundo conducto, un conducto accesorio llamado Santorini. Ahora, el retorno venoso va a estar dado por la vena esplénica. Esto es muy importante, ya que de la vena esplénica se va a llevar todo lo que se segregue del páncreas hacia el hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las hormonas que el páncreas segregue van a llevarse hacia el hígado a través de la vena porta, y en el hígado pues la insulina se va a degradar rápidamente y va a cumplir la mayor parte de sus funciones. Es por esto que se dice que tenemos un páncreas mixto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la pancreatitis? En la pancreatitis se destruye el páncreas exócrino, por lo tanto no puede haber un páncreas endocrino, por lo tanto no hay islotes y no se segregan hormonas, por lo cual podemos pues sufrir diabetes mellitus. Es por esto que el páncreas está tan relacionado a esta enfermedad. Ahora bien, como estábamos platicando, tenemos una función endocrina y una función exócrina del páncreas. La función exócrina del páncreas va a estar dada por los acinos pancreáticos,
¿Y de qué se va a encargar? Pues de la elaboración del jugo pancreático y la secreción de las enzimas que se vierten en el intestino delgado y facilitan el proceso de la digestión. Ahora, la función endocrina va a secretar insulina, glucagón y somatostatina, ayudando en la regulación de azúcares corporales o glucosa. Estos islotes de los que hablábamos anteriormente tienen una conformación muy peculiar. Primero que nada, por fuera tienen circulación arterial que se encarga de llevar nutrientes a las células de los islotes. Y por dentro tienen una circulación venosa capilar que se encarga de llevar la segregación de hormonas a través de la circulación portal al hígado. Las células por las que están conformadas son células alfa, que representan el 25% y producen glucagón, células beta, que representan el 60% de todas las células de los islotes y producen amilina e insulina, células delta, que representan el 10% y segregan somatostatina, que no hay que olvidar que la somatostatina inhibe todo, se va a encargar de inhibir la segregación de células alfa y células beta, así como también tenemos células PP, que son polipéptido pancreático, y células épsilon, que se encargan de segregar grelina. Hablemos ligeramente más a fondo de la función que tienen las células principales de los islotes de Langerhans, pues en general. Como habíamos mencionado, tenemos primero las células alfa, que representan el 25% de las células y segregan glucagón. Y bueno, esta hormona pues estimula la producción de glucosa por el hígado, aumentando la glucosa en sangre. Esto quiere decir que mientras más glucagón, más glucosa en sangre. Ahora, las células beta, que como ya habíamos dicho, representan el 60%, producen insulina, que es su principal hormona segregada. Esta permite la incorporación de glucosa de la sangre hacia las células. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más insulina, va a ser menor la cantidad de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque permite que el resto de células pueda absorber la glucosa que está circulando a través de la sangre para de esta forma pues poder utilizarla. Sin embargo, pues ambas hormonas necesitan pues, de una regulación que viene dada por las células delta, por la somatostatina, como ya había mencionado, la cual inhibe todo, inhibe tanto la secreción de insulina como la de glucagón. ¿Cómo es esto? Pues bueno, una persona no se puede quedar con una glucosa en sangre de cero, así como tampoco puede tener niveles elevados de glucosa en sangre por mucho tiempo. Y ahí es donde entra la función de la somatostatina. Nuestra principal hormona de interés va a ser la insulina, por lo tanto vamos a hablar todavía más a fondo de su función en el cuerpo. Bien, cuando alguien consume un alimento rico en carbohidratos, por ejemplo, un refresco, cualquier bebida que sea muy dulce o alimentos procedentes de los cereales, estos van a viajar a través del tubo digestivo hasta llegar al intestino, donde van a ser degradados en moléculas de glucosa. Esta glucosa va a ser absorbida en el mismo intestino y va a ser llevada a la circulación gracias a la acción del glucagón, que es producido por las células alfa, como ya lo vimos. Ya en la circulación sanguínea, pues las células beta van a producir insulina. ¿Para qué van a producir esta insulina? Bueno, para que vaya a la sangre y llegue a los receptores de insulina que están en cada una de las células del cuerpo, principalmente en las que están más cercanas al torrente sanguíneo, y de esta forma abra los canales para que el glucagón pase de la circulación general a estar dentro pues del líquido intracelular y pues, la célula pueda aprovechar de esta forma pues la energía que le va a aportar la glucosa.
Ya que tenemos una perspectiva más amplia de lo que hace el páncreas y las enzimas que producen, ahora sí vamos a entrar más a lleno, o de lleno más bien, pues en nuestro tema principal, que es la diabetes mellitus. Vamos con la definición. ¿Qué es la diabetes mellitus? Bueno, pues la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que el páncreas produce. Esto también puede ser con insulina de baja calidad. El efecto de la diabetes no controlada, el principal síntoma de esta va a ser la hiperglucemia, que no es nada más y nada menos que el aumento de la azúcar en la sangre. La diabetes se asocia a complicaciones variadas, agudas y crónicas, especialmente micro y macrovasculares, las cuales son causas importantes de morbilidad, incapacidad y muerte pues en personas de todo el mundo. Ahora vamos a clasificar la diabetes. Tenemos 4 tipos principales de diabetes. La diabetes mellitus de tipo 1, la cual es principalmente pues una enfermedad autoinmune que está caracterizada por la destrucción de las células beta, lo que por ende va a generar una deficiencia absoluta de insulina. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues los linfocitos del cuerpo van a reconocer como extrañas a las células beta del páncreas y las van a atacar, destruyéndolas, lo que va a generar por ende deficiencia absoluta de insulina, ya que no va a haber células que la produzcan. Tenemos la diabetes mellitus de tipo 2. ¿En qué consiste este tipo de diabetes? Bueno, pues básicamente es la disfunción de las células beta y la resistencia a la insulina. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la disfunción se refiere a que las células beta van a dejar de reconocer la glucosa en sangre, por lo tanto van a estar generando cantidades de insulina insuficientes para poder mover la glucosa que se encuentra en la sangre, o de lo contrario, la resistencia a la insulina, que funciona de la siguiente forma. Los receptores de insulina en las células no van a reconocer a la insulina cuando ésta se quiera adherir al receptor, por lo tanto los canales de insulina no se van a abrir, los canales, perdón, de glucosa no se van a abrir, lo cual va a generar que la glucosa no pueda salir del torrente sanguíneo y entrar a la célula, por lo cual se va a ir incrementando el nivel de glucosa en sangre. Y esto, a su vez, pues va a generar una hiperglucemia, que es el signo más característico de la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, va a estar la diabetes gestacional. Esta no es una diabetes mellitus, es una diabetes gestacional que se presenta durante la gestación y suele desaparecer tras el parto. Esta principalmente se desarrolla en las madres, no en los hijos. Y bueno, hay otros tipos de diabetes como la diabetes MODY, la diabetes LADA, los defectos genéticos de células beta y la diabetes inducida por drogas o agentes químicos. Epidemiología. Según la IDF, Federación Internacional de Diabetes por sus siglas en inglés, en el 2017 había un total de 425 millones de personas con diabetes mellitus. En el 2019 hubo un total de 463 millones y en este año se hizo la estimación de que para el 2030 habría un total de 578 millones de personas y para el 2045 un total de 700 millones de personas con diabetes mellitus. La diabetes mellitus tiene una incidencia mundial en zonas urbanas de 10.8% de la población y en zonas rurales de un 7.2%. Sin embargo, se tienen registros de que estas cifras pues están creciendo año con año. 3 de cada 4 personas que vive con diabetes, o sea, un aproximado de 352 millones de personas en el mundo, están en edad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran en un rango de edad de entre 20 y 64 años.
También se espera que este número aumente a 417 millones de personas para el 2030 y a 486 millones de personas para el 2045. En el 2011 se estimó que aproximadamente 111 millones de personas mayores de 65 años tenían diabetes y se estima que uno de cada 5 adultos en este grupo de edad va a padecer o padece de esta enfermedad. También se estima que 1.1 millones de niños y adolescentes menores de 20 años tienen diabetes mellitus de tipo 1. Existe alguna evidencia de que la diabetes mellitus de tipo 2 en niños y adolescentes está aumentando, sin embargo, no es algo que se pueda comprobar aún debido a que faltan todavía muchos datos. Fisiopatología. Bien, antes de hablar de lleno de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 y 2, vamos a hablar de un poco de la patogenia de ambas diabetes. Primero que nada tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 pues tiene dos factores principales para ser desarrollada: la predisposición genética y los factores ambientales. ¿A qué nos referimos con predisposición genética? Bueno, pues que hay realmente un fundamento genético, que se han hecho estudios que fundamentan que existe en los genes cromosomas que nos predisponen a desarrollar este tipo de enfermedades. Bueno, en específico la diabetes mellitus tipo 1. Hay múltiples locus de predisposición genética, se han encontrado al menos 30 locis, que son locis, pues son ubicaciones dentro del cromosoma que pues nos predisponen a padecer esta enfermedad. También se ha identificado un gen en específico, el cual es el gen HLA, que significa HLA, antígeno leucocitario humano, el cual se ha encontrado en el cromosoma 6, en el brazo corto, en la banda 2, en la región 2, la banda 1. Entonces, este gen se ha demostrado y se ha comprobado que es un predisponente para el desarrollo de la diabetes mellitus de tipo 1. Ahora, también tenemos factores ambientales. ¿Y cuáles son estos factores ambientales? Pues bueno, realmente no se han identificado pues con precisión cuáles son estos factores ambientales. Se tiene mucha todavía polémica respecto a cuáles podrían ser, se tienen muchas teorías, no hay nada comprobado. Sin embargo, una de las teorías que más fuerza tiene es la de las infecciones víricas. ¿Cómo va esto de las infecciones víricas? Bueno, pues cuando hay fallas en los cromosomas, en la HLA, y tenemos una infección vírica de cualquier tipo de virus, porque no se ha identificado tampoco un virus en específico, los linfocitos T, que son los encargados de la autoinmunidad, bueno, la defensa inmune, que va a desarrollarse por autoinmunidad después en la diabetes mellitus tipo 1, pues atacan a los virus. Sin embargo, los virus tienen unas moléculas llamadas epitopos que son muy similares a los islotes de Langerhans de las células beta, por lo cual por reactividad cruzada, al ser tan similares, los linfocitos T van a atacar al antígeno de los islotes y pues de esta forma van a pues hacer que haya deficiencia de insulina debido a la destrucción de las células beta. A esta similitud se le llama similitud molecular. Ahora sí, la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, bueno, pues se basa en un mecanismo de destrucción de las células beta. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, pues hay un defecto en la autotolerancia de los linfocitos T. ¿Qué significa esto? Que los linfocitos T van a dejar de ser tolerantes a las células beta debido a pues un error en el cromosoma que pues transcribe para los linfocitos T. Y de esta forma, pues la combinación de lesión clonal y defectuosa de linfocitos T, como lo estaba mencionando, autorreactivos, y los defectos de funciones de linfocitos T reguladores, pues van a hacer que los linfocitos T
eh, en vez de atacar a células ajenas al cuerpo, empiecen a atacar a las mismas células del cuerpo, en este caso las células beta, y se genere una deficiencia de insulina debido a falta de células beta. Bien, ahora la patogenia de la diabetes mellitus de tipo 2. Bueno, pues al igual que en la patogenia de la diabetes mellitus de tipo 1, tenemos factores genéticos y factores ambientales. Sin embargo, en esta clasificación, pues los factores ambientales van a tener bastante más peso que los factores genéticos. Sin embargo, los factores genéticos definitivamente son un punto que predispone mucho a los pacientes a padecer diabetes mellitus de tipo 2. Bien, lo primero que tenemos en los factores genéticos son parientes de grado 1. ¿Qué quiere decir esto? Tener padres u abuelos que padezcan o hayan padecido diabetes mellitus de tipo 2. Esto va a aumentar de 5 a 10 veces más el riesgo de padecer diabetes mellitus. También, al igual que en la diabetes mellitus de tipo 1, se han encontrado más de 30 losis en los cromosomas relacionados con la diabetes mellitus de tipo 2. Sin embargo, a diferencia de la diabetes mellitus de tipo 1, que tiene que ver más con la autoinmunidad y el reconocimiento de las células T, los linfocitos T, esta se asocia más a la secreción de insulina. Por lo tanto, errores en las losis relacionadas con la diabetes mellitus de tipo 2 va a estar asociado a la secreción o la aceptación de la insulina, no con la autoinmunidad o reconocimiento de las células beta. Bien, ahora tenemos los factores ambientales y el principal factor ambiental predisponente para desarrollar diabetes mellitus de tipo 2 es la obesidad. La obesidad está altamente relacionada con el desarrollo de la diabetes mellitus de tipo 2, y no nada más con esta enfermedad, sino con muchas otras como la hipertensión arterial, riesgos de enfermedades cardiovasculares, obviamente hiperlipidemia, hiperglucemia, diferentes cosas. Eh, lo que se ha visto que funciona para disminuir, esto aumenta la resistencia a la insulina. Y lo que se ha visto que funciona para disminuir la resistencia a la insulina es el ejercicio y una dieta saludable. De hecho, es el primer tipo de abordaje para pacientes obesos y con diabetes mellitus. Necesitan cambiar básicamente su estilo de vida y su alimentación, que va dentro del estilo de vida, por un tipo de vida pues más saludable. Bien, ahora sí, continuemos con la fisiopatología de la diabetes mellitus de tipo 2. Primero que nada, esta fisiopatología se va a dividir en dos puntos muy importantes: la resistencia insulínica o la disfunción de las células beta. ¿Qué va a pasar? Empecemos con la resistencia insulínica. Primero tenemos que va a haber tejidos principalmente resistentes a la insulina, los cuales van a ser el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. ¿Qué pasa en el hígado? Bueno, lo que pasa es que cuando hay una resistencia a la insulina va a disminuir la inhibición de la producción endógena. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el hígado se encarga de la gluconeogénesis y cuando entra la glucosa en el hígado, esta inhibe la gluconeogénesis para que deje de segregarse glucosa hacia la sangre. Al no poder entrar la glucosa al hígado, la gluconeogénesis no se detiene, por lo tanto va a aumentar la glucosa en sangre y de la misma forma pues aumenta la glucosa en ayunas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues aún sin estar ingiriendo ningún alimento vamos a tener glucosa elevada, lo que nos va a dar pues el primer signo característico de la diabetes mellitus de tipo 2, que es pues la hiperglucemia. De ahí vamos a tener una disminución en la captación de la glucosa y síntesis de glucógeno, lo cual a través del músculo esquelético, lo cual nos va a dar pues un aumento en la glucosa postprandial. Después tenemos que en el tejido adiposo va a haber una inhibición de la lipoproteína lipasa, lo cual va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres, lo que está directamente relacionado con pues, el desarrollo de la diabetes mellitus.
Ahora, como habíamos mencionado antes, la obesidad juega un papel muy importante en la resistencia insulínica, principalmente porque va a ser un importante atenuador de las señales receptor insulina por los siguientes factores. Tenemos a los ácidos grasos libres. Cuando una persona es obesa, tiene un aumento de los ácidos grasos libres, los cuales van a saturar la vía de oxidación del diacilglicerol, lo que va a actuar como un atenuante de la señalización de la insulina y va a hacer que ni la insulina reconozca su receptor ni que su receptor reconozca la insulina. Después tenemos las adiposinas, las cuales mientras en mayor cantidad haya, mayor reconocimiento de la glucosa hay. Sin embargo, cuando tenemos obesidad, el número de adiposinas en células, pues, o más bien en el organismo, disminuye. Y esto va a hacer que haya pues menor afinidad hacia la insulina. Y por último tenemos la inflamación y la segregación de células inflamatorias y factores inflamatorios, los cuales también van a interferir con la afinidad que hay hacia la insulina, haciendo que ésta disminuya. Ahora vamos a concentrarnos en el punto 2, la disfunción de las células beta. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la disfunción de las células beta? Pues cuando se da una glucosa en sangre muy elevada, o sea, una hiperglucemia, va a aumentar la síntesis de insulina por parte del páncreas, las células beta, debido a querer regular pues esta hiperglucemia. Sin embargo, al haber resistencia a la insulina, pues esta producción de insulina superior no va a ser suficiente y van a seguir produciendo más y más y más y más insulina mientras siga habiendo hiperglucemia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que pasado un tiempo las células van a perder su capacidad de adaptación a las demandas de insulina y esto va a hacer que comiencen a producir insulina en menor medida o en medidas inadecuadas. Por lo tanto, va a seguir aumentando la glucosa en sangre. Esquemáticamente se vería de la forma en la que está en el dibujo: mucha glucosa en sangre, muy poca insulina, y la glucosa no puede entrar a las células debido a que los receptores de insulina ahora son resistentes a esta, y de esta forma pues tenemos la disfunción de las células beta. De acuerdo, ahora tenemos la diabetes mellitus como un problema de salud pública en México. Esto es algo que definitivamente no podemos negar y lo voy a demostrar con los siguientes datos que aportaré. De total de la población de adultos en México, el 9.17% reportó tener un diagnóstico previo de diabetes por un médico, lo que equivale a 6.4 millones de personas. Por sexo, este porcentaje fue de 8.60% entre los hombres y 9.67% entre las mujeres, lo que equivale a 2.84 millones de hombres y 3.56 millones de mujeres. Por sexo, en el caso de los hombres, las entidades con mayor proporción de individuos con diagnóstico de diabetes son el Distrito Federal, 12.7%, el Estado de México, con 11.5%, y Veracruz. Así es, el estado en el que vivimos, Veracruz, tiene 10.7% de incidencia de hombres con diabetes. En tanto que para las mujeres, las entidades con mayor proporción de personas con diagnóstico de diabetes son Nuevo León con 15.5%, Tamaulipas con 12.8% y Distrito Federal con 11.9%. Durante las últimas décadas, el número de personas que padecen diabetes mellitus en México se ha incrementado y actualmente es la segunda causa de muerte en el país. Los datos de Ensalud 2012 identifican a 6.4 millones de adultos mexicanos con diagnóstico de diabetes, es decir, como ya lo mencioné, el 9.17% de los adultos de México. El total de adultos con diabetes podría ser mayor debido a que hay muchísima gente que desconoce su condición, sin embargo que aún así la padece. Por lo que se refiere a la heterogeneidad geográfica, los resultados presentados muestran un reto diferencial en el país. Si bien la atención de la diabetes debe plantearse como prioridad en todo el país, entidades como el DF, Nuevo León, el Estado de México, Ciudad de Tamaulipas,
entre los que mencionamos, requieren un nivel adicional de atención a este reto de salud y sanitario. Un reto adicional aparte lo representa la población de diabéticos que se reporta sin esquemas de protección, es decir, que no tiene una forma de acceder a los sistemas de salud. Es necesario también asegurar la cobertura de esta población para así proporcionar el seguimiento y control necesario a estas personas para prevenir sus complicaciones. Bueno, muchísimas gracias. De mi parte ha sido todo y a continuación les dejo las referencias de donde he obtenido toda esta información.